Bueno, muy buenas blogueras y blogueros. Bueno, por fin es el día de mi cumpleaños, 24 de diciembre. Así que bueno, los que no me habéis felicitado, ya sabéis, felicitarme en los comentarios. Voy a intentar grabar todo lo que pueda. No sé cómo saldrá porque ya han habido varios familiares que me han dicho que ni de coña van a ponerse delante de la cámara para decir nada. Entonces, bueno, me imagino que mi abuelo lo engancharemos seguro y veremos a ver qué sale, porque mi abuelo es una persona que no tiene filtro, y al no tener filtro, pues bueno, puede contarnos cualquier barbaridad. Así que nada, voy a coger la cámara, nos vamos a ir. Lo primero, vamos a pasar por la peluquería y vamos a ver qué sale. Así que nada, a acompañarme y vemos a ver qué podemos sacarles. ¡Vámonos! Bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí en casa del abuelo y vamos a hacer que nos dejen guapo. Así que nada, la tía va a dejarnos guapo. Pues ya lo tenemos, pelo cortadito y guapete, guapete, guapete. Chulo, ¿no? Ahí tenéis el sofrito de la fideuá. La mamá no la vamos a sacar porque no quiere salir en los vídeos. Pero ahí tenéis esas gambitas. Mira. Qué rico. Bueno, ya tenemos la fideuá más o menos preparada. La madre va a cubrirla ya. Y esta es la pinta, señores. Ahí tenemos la guitarrita. Y al maestro carnicero afilando la herramienta. Estos son los únicos valientes, porque el resto de la familia tienen vergüenza de salir. Ahí detrás está mi prima y mi hermana y tienen vergüenza de salir. Entonces, estos son los valientes que van a salir y van a contaros un poco. Pero estos valientes, ¿quiénes son? Estos valientes es mi abuelo y mi primo. Y esto se trata, abuelo, de que usted le dé cuenta a esta gente, pues, cosas de mí. Lo que quieras contarles. ¿De tú? De mí. Ahí va. Pero en castellano, porque si no, no te entienden. Lo que quieras decirles. Que tú quieras. Claro. Lo que quieras. Lo que tú quieras. No pot ser. Sí. No pot ser perquè quan ell tenia 10 o 12 anys ja va enviar una monja perquè la follara un pato. Hombre. Au. Això era un bala. Le quitan la contribución, le dan 15 milloncicos. Bien. Y me jubilo. Bien. Y me jubilé. Ya te jubilarás cuando tendrás la edad, caracollón, que pagas estudiar para jubilarte antes de caracollón este. Este podrá jubilarse ell, el xulet no. Home, per l'amor de Déu. ¿Para qué no la...? Viviente, dices. Un viviente, sí. Un sinvergüences. Ahí los tenemos a los chavales cantando, dándolo todo. Enviar un saludo para el canal. Pues bueno, ya hemos vuelto de la cenita. Y bueno, voy a poner los trozos que pueda, porque los únicos que han colaborado ha sido mi abuelo y mi primo. Y la verdad es que la conversación con mi abuelo, o sea, he grabado 1 hora de conversación y creo que si de esa hora puedo aprovechar 10 o 15 segundos, va a ser más que un milagro, porque es que, como ya he dicho antes, mi abuelo no tiene filtro, entonces le da absolutamente igual todo y no puedo poner la conversación entera. Entonces nada, os voy a poner algún trocito que sé que voy a poder poner y ya está. Y poco más. Lo de siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo, darle like, suscribirse, ponerme un comentario y nos vemos en el siguiente. Adiós.